Bueno, ahora le vamos a dar la palabra en el tema de medios al compañero Matías Fernández. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Antes que nada, y como decía Emilio, un poco mi tarea es la de plantear en el marco de todo esto que nos han contado los compañeros, que es muy interesante, cuál es la situación de los medios de comunicación en un mundo en el cual vivimos completamente atravesados por la información desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. En un mundo donde la producción de información es permanente, continua y atraviesa nuestra vida permanentemente. David me dio pie para, en una cosita que decía breve por ahí, para comentar por qué nosotros nos tenemos que hablar de los medios de comunicación. Y es porque resulta que existen determinados grupos económicos que representan a la antipatria, que operan la conciencia de las personas desde los medios de comunicación. Esa es la realidad que nosotros vivimos y como militantes estamos dispuestos a combatir. Lo primero, para situarnos un poco en la Argentina y desde algunos lugares históricos, yo quería comentarles cómo ha sido, por lo menos en 3 casos puntuales que seleccioné, la relación entre el poder, los medios de comunicación y la ciudadanía. Y tenemos un primer antecedente ya muy curioso. En 1810, esto es un libro del historiador Salvador Ferla, Historia Argentina contra Mayumor, donde él nos comenta en un extracto de lo que es el plan de operaciones de Mariano Moreno, el funcionamiento de lo que fue el primer periódico de la Argentina, La Gaceta de Buenos Aires. Allí decía que cuando sea inevitable dar una noticia adversa, es decir, una noticia que pueda perjudicar al gobierno que había triunfado en la revolución, se trate de que se entere el menor número de gente posible, recurriendo al expediente de imprimir esa semana muy pocos ejemplares de la Gaceta. Es decir, la estrategia era que si había una información que a la Junta de Gobierno no le convenía que la ciudadanía de Buenos Aires sepa, lo que se iba a hacer era imprimir menos ejemplares de la Gaceta de Buenos Aires. Con un único medio y una población de 60.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires, esa estrategia funcionaba y más que bien. Ahora, sigamos avanzando en la historia y ya el caso de un medio que se mantiene vigente y es el diario La Nación. Y esto es a través de una reflexión de Juan José Hernández Arregui en el libro Nacionalismo y Liberación, donde cuenta cómo surge de algún modo el diario La Nación, que es el mismo que hoy encontramos en todos los kioscos todas las mañanas aquí en nuestro país. Y dice: la historia de Mitre tiene su tribuna perpetua en un diario de Buenos Aires, La Nación, dirigido por sus herederos vitalicios. Es necesario acá hacer un pequeño punto para comentarles que quien preside el diario de La Nación es Bartolomé Mitre actualmente, no el Mitre que tenemos en los billetes, sino un pariente ya bastante lejano de él. Continúa diciendo Arregui: este diario es el portavoz de los intereses y la mentalidad política de la clase ganadera argentina y sus foráneos. No lo vimos esto hace muy poquito. La Nación refleja los intereses del campo. El lenguaje del gran normativo magistral, esmerillado, monjeril, ultrapúdico, es el gorro frigio colonial de la civilización de Occidente, el altar de la cultura europea, el ideal democrático, tal cual lo entiende la oligarquía en toda su virginidad rota. Esto es lo que dice Juan José Hernández Arregui sobre el diario La Nación. El mismo que tal vez aquí muchos leen, ¿no? El mismo que tal vez muchos compran, y es necesario empezar a ver que inevitablemente detrás de ese medio existen intereses empresariales, como en el caso de La Nación, inmensos y muy grandes. Y continuando un poco, y algo que ya nos toca a todos nosotros, que tiene que ver con algo que pasó durante la presidencia de Perón. Esto es
en el año 1951 y que va a ser fruto de lo que Jauretche denominaría una soncera que se mantiene vigente hasta el día de hoy sobre lo que fue el peronismo, aparentemente una extorsión a la libertad de prensa, ¿no? Eso fue por lo menos el burro que nos trataron de meter algunos que se hacen llamar intelectuales. Y lo que ocurrió fue que el 12 de abril del 51, por medio de la ley 14.021, el gobierno peronista expropió el diario La Prensa. La defensa de esta expropiación la hace en el Congreso John William Wood, diputado peronista, el 12 de marzo. Y dice algo que es muy interesante. Nosotros estamos con los obreros y estamos contra la prensa, el diario. Porque la prensa estará contra los obreros y contra nosotros. Esta era la situación con la cual tenía que lidiar en 1951 el gobierno peronista. ¿Y qué hizo en ese entonces? Expropió el diario La Prensa, que defendía los intereses oligárquicos que Perón había venido a desterrar de la Argentina, y la puso en manos de sus trabajadores, que hicieron un periódico mucho más honesto, contando las vivencias y tratando de demostrar lo que realmente estaba aconteciendo en el país. Y lo que vamos a hacer ahora, como para llegar a un punto en común y reforzar algunas ideas que tengamos, es hablar brevemente sobre un tema que nos ha ocupado en la agenda en los últimos tiempos, a tal punto que siguen habiendo movilizaciones por este tema, que es el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y para eso, hay una serie de diapositivas que las vamos a ir pasando. Vamos a remontarnos a los orígenes de la legislación en torno a los medios de comunicación. Y para no ir tampoco tan atrás, vamos a comenzar desde 1980, cuando, lo pueden ir leyendo ahí en la pantalla, el 15 de septiembre de 1980, por medio de un decreto, Jorge Rafael Videla sancionó la ley de radiodifusión 22.285, que es la que estuvo vigente hasta hace aproximadamente un año. Esta ley estaba enmarcada en la doctrina de la seguridad nacional. No se podía publicar en ningún medio nada que afecte a lo que los militares entendrían como doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué podemos esperar de la ley? De un gobierno que hizo desaparecer a 30.000 personas, que llevó a extremos la deuda externa argentina, que aumentó las desigualdades sociales. Bueno, esa era la ley que teníamos vigente hasta hace un año, con una gran modificación, y ahora sí la siguiente diapositiva, que fue el primer regalo que le hizo a los poderes concentrados económicos argentinos Carlos Menem, y perdón por nombrarlo, al asumir la presidencia. En 1989 se derogó el artículo 45 de la ley. ¿Qué decía este artículo o qué establecía? Era la cantidad de medios que podía tener una sola persona. Es decir, la dictadura puso a los medios de comunicación de algún modo a su servicio para desarrollar sus intereses, que eran nefastos y tristísimos. Pero Menem directamente relegó todo su gobierno a las corporaciones, y a tal punto que le entregó los medios a estas. De este modo, y ahora vamos al siguiente, surgen los monopolios. Lo que entendemos como monopolios, que es una persona o una empresa que se apropia o va comprando una gran cantidad de medios de comunicación. Y llegamos así hasta tal punto que mediando los 90 empezó a surgir fuertemente la figura del Grupo Clarín, que llegó a tener, o que hoy todavía tiene en realidad, porque ya diremos por qué la ley de medios todavía no está plenamente vigente, que controla prácticamente el 60% de la comunicación en la Argentina, con otros grupos más chicos, como son el grupo Vila Manzano, la cual también tiene acciones Francisco de Narváez,